Bienvenidos al tercer bloque de Ronda de Editores. Vamos a tratar el tema de la efedrina y sus múltiples derivaciones. La crisis en la aduana, las peleas en el gobierno, el hallazgo de efedrina abandonada estos días, con dos de los colegas que más saben y vienen siguiendo este tema. Por un lado, Emilia Delfino, periodista, coautora de un libro que se llama La ejecución, la historia secreta del triple crimen, que desnudó la conexión de la mafia a los medicamentos y la recaudación de la campaña K, junto con Rodrigo Alegre, que le mandamos un saludo al colega de Rodrigo. Sí, un saludo para él también. Gracias, Emilia, por haber venido. No, gracias a vos. Y también Federico Fassbender, periodista de Infobae, donde sigue muchísimo el tema. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, empezando de lo más reciente para atrás, el hallazgo de la efedrina o pseudoefedrina, Pseudoefedrina, sí. ¿no? Según el manifiesto de la aduana, pseudoefedrina. ¿Qué nos dice? No, ¿qué nos dice puntualmente? Que es básicamente 250 kilos de pseudoefedrina varada en un depósito hace años. Si fue, hoy vemos una nota de Clarín en la mañana, una muy buena nota de Nicolás Pizzi. Si fuesen que tienen un dueño, la empresa Quemo, de Hugo Sigman, y iban a ser exportados a una empresa paraguaya. Supuestamente era más caro levantar la multa que el precio del cargamento. En mi visión, si fuesen de un narcotraficante, ya estarían en los brazos de un adicto mexicano o norteamericano hace mucho tiempo. Sí, porque además es pseudoefedrina, lo que usaban más como precursores era efedrina, ¿no? A nivel químico vale exactamente, efedrina y pseudoefedrina son casi exactamente los mismos. Pseudoefedrina lleva metanfetamina de menor calidad, pero no deja de servir para hacer metanfetamina a gran escala. Incluso una de las técnicas que se usó acá en la Argentina, en los primeros laboratorios de los mexicanos, en Pilar, en las quintas de Pilar, era justamente sacando con licuadoras y un método que conocen muy bien, sacando la pseudoefedrina de los medicamentos antigripales, digamos, por ejemplo. Sí, que es el método clásico con el que se empezó a hacer metanfetamina en los laboratorios caseros estadounidenses. Expliquémonos un poquito, porque bueno, el tema de la efedrina, y por esto aparece en laboratorios, ¿no? También se usa en la industria farmacéutica legal para antigripales. Anticongestivos, si hoy vemos el Vademecum 2015 de Argentina, por ejemplo, lo vamos a ver, la pseudoefedrina en los principales laboratorios y en más de 30 anticongestivos. Cualquier persona que se haya congestionado la nariz, que haya tenido un resfrío en el último invierno en la República Argentina y se tomó una pastilla, probablemente haya tomado pseudoefedrina. Y entonces hay un uso legal de este que por justamente la peligrosidad que tiene o este uso dual, tenían que los que traían efedrina pasar por el registro de precursores, ¿no? Exactamente, sí, por la Cedronar, o sea que era, digamos, la Secretaría de Estado que se tenía que encargar justamente de que los que compraban, importaban la efedrina, primero no la desviaran al narcotráfico como sucedió hasta 2008 que la prohibieron, y por otro lado, controlar realmente que la traían y que estaban capacitados para traerlo. Nosotros acá en la Argentina tuvimos indigentes, personas que vivían en casas muy precarias, que trajeron, por ejemplo, casi 10.000 kilos de efedrina. Claro, y todo esto coincidió en el momento en el cual México prohíbe la importación de efedrina, entonces vienen a buscarla acá, estalla. No, lo que ocurre en 2006... la lucha contra la metanfetamina con la DEA de Estados Unidos y otros organismos tiene un giro muy interesante. Se vuelve muy difícil comprar, o por lo menos se necesita una documentación, un cierto registro, dejar datos personales para comprar cualquier medicamento con efedrina o pseudoefedrina en cualquier farmacia estadounidense. Esto es como lo vemos en medicamentos como Sudafed, Advil, Cold, que de repente estaban en las estanterías de cualquier farmacia a gran escala y de repente no estaban más. Había que ir al otro lado y dejar una documentación. Entonces, para que no le extrajeran lo que contabas antes, la efedrina, esos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta al tráfico a gran escala en México. Por ejemplo, vemos en 2007 que la DEA incautaba una metanfetamina de un 50% de pureza a $200 el gramo en la calle. En 2010, con la apertura de las compuertas en México, la pureza pasa al 80% y a $100 el gramo. Entonces, se abre todo ese mercado que acá está ya el triple crimen. Fue de alguna manera, Emilia, lo que nos puso sobre manifiesto que ahí había un tremendo negocio y que Argentina había entrado en la ruta de los narcos mexicanos, ¿no? Exactamente. Que no solo se sacaba la efedrina para los carteles que la utilizaban para fabricar metanfetaminas, que es una droga que acá no se consume, gracias a Dios, digamos, porque es una droga letal y además es tremendamente adictiva y tremendamente perjudicial para los adictos, pero que sí se consume mucho en México y sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, acá por un lado se sacaba la efedrina para los carteles, pero
algunos mexicanos empezaron a ubicarse acá en la provincia de Buenos Aires para fabricar acá mismo, no tener que sacarla, de tener ese trabajo, digamos, y todo el presupuesto de complicidades que implica la aduana, fuerzas de seguridad, servicio de inteligencia, digamos, todas esas etapas que había que digamos, cubrir para poder sacarla, sino que empezarla a fabricar acá. Primero lo que estalla fue el primer laboratorio, digamos, modelo de metanfetaminas acá, que era de un mexicano, en una quinta de Mashuit. Exactamente, en una quinta de Mashuit. Estalla el 17 de julio del 2008. Claro. El 7 de agosto, muy pocos días después, aparecen asesinados Forza Ferronivina. Y ahí aparece el asesinato y se descubre que Argentina había pasado a ser un gran importador de efedrina, que había pasado un elefante delante de un montón de gente que debió haber tenido... Hoy, María, el elefante sigue en otra forma. Todo este escándalo, toda esta interna entre Gómez Centurión y Patricia Bullrich, lo que revela es que la Argentina no es que está en el mercado de la subefedrina en la metanfetamina, está definitivamente en el mercado de las drogas sintéticas. A ver... Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal publicó hace poco su informe 2013-2015. En las causas que actuó hubo 28.000 pastillas incautadas. Este año, en solo 2 procedimientos de Paraná, con la aduana como compuerta, se incautaron 67.000 pastillas. Desde Time Warp aparecieron 70 pastillas nuevas en el mercado, 70 nuevos colores, 70 nuevos cuños. Esto implica que hay líneas... Que hay gente trabajando. Y el tema de la interna, la aduana, ¿qué pasa con eso, Emilia, ahora entre, Centurión, recordemos, estaba a cargo de la aduana, lo aparta Macri porque le llega una denuncia anónima a Patricia Bullrich, hay una pelea bastante evidente, me parece, entre Patricia Bullrich y Centurión que dice que en la aduana la gente tiene doble de legajo, trabaja en la aduana y son espías y contrabandistas prácticamente. Sí, la aduana... para nosotros lo que venimos sosteniendo desde hace años es que, digamos, nosotros porque nos metimos con el tema de efedrina, pero la aduana desde siempre fue un botín que se disputaron los sectores de poder. Si vos venís cubriéndolo mucho en perfil. Claro, exactamente, porque lo que venimos viendo es primero, incluso desde la época de Echegaray ya, la gente allegada a Echegaray venía sosteniendo que Echegaray viene de la aduana, realmente es un aduanero, conoce mejor que nadie la aduana. Entonces ya se venía manifestando que había un sector que podía controlar Echegaray y otro sector que estaba manejado por los servicios de inteligencia y le apuntaban directamente a Jaime Estiuso y la gente de él. Claro. Incluso Damián Sierra, por ejemplo, fue uno de los principales funcionarios ligados a Estiuso que trabajaban en la aduana, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ha estallado. Nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco a los dos muchísimo que hayan venido. Dos grandes especialistas tratando de echar un poco de luz de qué hay detrás de la pelea con la aduana y el tema de la efedrina. Nos reencontramos el domingo que viene, ya como siempre desde la cúpula del CCK en Ronda Editores. Muy buenas noches.